Pasamos a continuación al punto tercero, comparecencia, en este caso, a petición propia del Consejo de Gobierno y en nombre de él, la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, para informar sobre el informe anual en materia de violencia de género de Andalucía 2015. Esta comparecencia arrastra las comparecencias solicitadas por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Podemos Andalucía y el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Para iniciar la comparecencia tiene en primer lugar la palabra la señora consejera de Igualdad y Políticas Sociales, la señora Sánchez Rubio. Señoría, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señorías, es la segunda vez que comparezco en este mandato, en esta legislatura, para informar sobre el informe anual en materia de violencia de género en Andalucía, este año en concreto el correspondiente al año 2015. Como saben ustedes, estamos mandatados por la Ley 13/2007 de 26 de noviembre a comparecer anualmente. Sí que es verdad que a su señoría le comprometí el año pasado en ir intercalando información para que puedan ustedes también situarse en los datos actuales, dado que ha transcurrido ya del ejercicio 2016 casi 11 meses. Así que vamos a informarle en concreto de la memoria de 2017 del informe en materia de violencia de género. Antes de comenzar a desgranar esta información que contiene el informe anual de violencia, tengo que condenar y rechazar los últimos asesinatos por violencia de género, que entiendo comparten ustedes conmigo ese rechazo. Son 39 las mujeres asesinadas en lo que va de año, 3 de ellas en Andalucía y un menor. Y como bien ha recordado en alguna ocasión la portavoz de Izquierda Unida, si tenemos en cuenta los datos desde que se registran el número de mujeres asesinadas con motivo por causa de la violencia de género, superamos ya las 800 con este número que les he dicho yo en estos momentos. Estamos hablando de una cifra absolutamente repudiable, imposible de soportar como sociedad civilizada. Las cifras, como les comentaba, por lo tanto, son alarmantes. Han sido 13 años en los que se está haciendo este control estadístico y los datos son espectaculares en el sentido negativo y absolutamente condenables e insoportables desde el punto de vista social. Por lo tanto, este tiene que seguir siendo un asunto de primer orden, un asunto que nos compete y nos concierne a todos y a todas y a la sociedad en su conjunto. Hay que seguir expresando de forma contundente ese rechazo, la condena de esta barbarie que para su erradicación requiere de una alianza entre toda la sociedad civil, todas las instituciones públicas y privadas. Como saben, la violencia de género constituye esa máxima manifestación de desigualdad entre las mujeres y los hombres, un fenómeno mundial que se recoge en datos tan terribles como lo siguiente: el 35% de mujeres en el mundo han sufrido en algún momento violencia física y o sexual. Unas 60.000 mujeres son asesinadas cada año en sus propios hogares, que es el último dato de Naciones Unidas. 200 millones de mujeres y niñas viven en zonas donde se practica la mutilación genital femenina. En Andalucía residen más de 1.500 niñas menores de 14 años que en una visita a su país de origen pueden ser sometidas a esta aberrante práctica. La ONU calcula que hay más de 4,5 millones de personas que sufren la explotación sexual y que casi el 100% de ellas son mujeres y niñas. 700 millones de mujeres viven en países donde se permite el matrimonio y se fuerza el matrimonio infantil. En España, en 2015, fueron 60 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas,
14 de ellas en Andalucía. Hablamos de datos 2015. A estos terribles datos se suman los 51 casos de menores que quedaron huérfanos y huérfanas en el 2015, de los que 9 fueron niños y niñas de nuestra tierra. En este año 2016 son 25 los menores que han quedado huérfanos de estos asesinatos a causa de la violencia machista, 4 de ellos en Andalucía. Otro dato que nos da una clara percepción de la realidad es que en España el 63% de las víctimas de violencia de género reconocen que lo han sufrido en presencia de su hija, en presencia de su hijo. Y el 6,4% de las mujeres afirma que han sido obligadas por sus parejas o exparejas a mantener relaciones sexuales. Señorías, estos datos que acabo de referir reflejan la magnitud del sufrimiento que han padecido estas mujeres y sus familias, sus niñas y sus niños. No obstante, tenemos motivo para la esperanza porque la macroencuesta de violencia contra la mujer del 2015 en España revela que el 77,6% de las víctimas salen del círculo de la violencia, 5 puntos más que en el 2011. Un pequeño avance que no indica que las políticas en materia de igualdad y contra la violencia nos indican que van dando fruto. En el contenido de este informe queda patente el compromiso del Gobierno andaluz en esta lucha por la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Y queda constancia nuevamente del carácter pionero de las políticas andaluzas en esta lucha. Con esta evaluación podemos mostrar el grado de cumplimiento de las actuaciones que nos pusimos como objetivo en el Gobierno. Se recogen más de 170 medidas que benefician de forma directa a más de 1 millón de personas, pero igual de importante es el efecto multiplicador de estas actuaciones, no solo sobre ellas, sino sobre su entorno familiar y su entorno social. Este impacto incrementa exponencialmente en el impacto del mensaje contra la violencia machista. Hay que destacar como nuevas actuaciones puestas en marcha el esfuerzo que se ha hecho compartido con las asociaciones de mujeres y con el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, que ha sido el trabajo para la propuesta de pacto desde Andalucía, de pacto de Estado para la erradicación de la violencia que se ejerce contra las mujeres. Otra novedad impulsada el pasado año 2015 fue el nuevo programa de tratamiento a familias con menores en situación de riesgo o desprotección, que dentro del propio compromiso del Gobierno andaluz por ampliar la protección como víctimas directas a las hijas e hijos de madres que sufren o han sufrido la violencia de género. Este programa se desarrolla a través de 90 convenios con las diputaciones y 82 municipios de más de 20.000 habitantes y cuenta con 143 equipos de tratamiento familiar integrados por 550 profesionales. Del informe del pasado año, 2015, quisiera destacar que se han presentado 28.024 denuncias, que suponen un 2% más que en el año 2014. Esto puede significar una mayor concienciación social del grave problema que supone, aunque siga siendo todavía una punta del iceberg de la realidad que atenaza a las mujeres. Se han producido 2.929 renuncias al proceso judicial. Este hecho preocupante tiene un contrapunto positivo, puesto que las renuncias son un 3% menos al respecto del año pasado, del 14, del anterior dato que teníamos, y hay una disminución por tercer año consecutivo. Se han adoptado 4.900 órdenes de protección, lo que supone un 6% más que en 2014, que, como saben, son una medida esencial a la hora de mejorar la seguridad de las víctimas. El punto de coordinación de órdenes de protección de violencia de género y de violencia doméstica ha registrado casi 8.200 medidas judiciales adoptadas, un 19,5% al respecto del 2014. Punto de coordinación que sirve de referencia a los centros de atención a las víctimas para poder conocer su situación real. Y, señorías, los centros provinciales y municipales de la mujer, los CIM, han atendido a más de 21.000 mujeres por violencia de género. Esto supone casi el 18% del total de las mujeres atendidas, un dato positivo al respecto del 2014, y han respondido a casi 32.000 consultas
que se han ido registrando en torno a la materia de la violencia machista. Quisiera aportar también al dato del número de personas enjuiciadas por violencia de género. 4.434 hombres en Andalucía y los 40 casos de menores enjuiciados. La violencia de género se aborda de manera transversal y multidisciplinar en la coordinación entre las distintas áreas de la Junta de Andalucía. Es vital en la lucha contra esta lacra social, poniendo en marcha políticas públicas de carácter integral. Andalucía cuenta con una amplia red de servicios destinados a la protección y atención a las víctimas, destacando el Servicio Integral de Atención y Acogida a Víctimas, que garantiza la acogida inmediata y urgente, proporcionando todo lo necesario para cubrir esas necesidades básicas en sus 471 plazas residenciales, y que en 2015 mantiene su nivel de consolidación, competencia y presupuesto, porque es una prioridad para el Gobierno andaluz. Es decir, que atendemos, en este caso, también sus señorías lo han planteado en la ocasión, justo el año pasado, se atiende también a las mujeres en situación de emergencia, aunque no hayan formulado la denuncia. Eso lo hacemos a nivel habitacional desde los propios recursos del Instituto Andaluz de la Mujer. Los servicios de atención directa que se prestan desde los centros provinciales y los centros municipales han atendido en 2015 a más de 21.000 víctimas de violencia de género y, como les decía antes, respondido a las 32.000 consultas. Los de atención directa se completan con los teléfonos de información, que han tenido 22.665 consultas, de las que el 50,7 lo son por violencia de género, en concreto 11.490. Decir igualmente que se ha trabajado también en materia de acogimiento, se han gestionado 403 acogimientos y cuenta con un sistema de traducción simultánea a través de la atención telefónica. Para la atención y recuperación de mujeres y menores se ha puesto en marcha, como saben, los programas de atención psicológica, tanto individual como grupal. Casi 2.500 mujeres supervivientes a la violencia de género fueron atendidas por este servicio, un 5% más que en 2014. Además, un 55% más que en 2014 fueron las consultas jurídicas y psicológicas. Vemos, por lo tanto, un esfuerzo importante en materia de sensibilización, de concienciación y, sobre todo, de respuesta por parte de las propias mujeres que se encuentran en esta situación. Este programa de atención psicológica a mujeres y víctimas de violencia de género, que se interviene de manera experta con víctimas entre 14 y 18 años, en 2015 atendió un 37% más de menores y se realizaron también un incremento en cuanto a la atención psicológica a estas víctimas. Las mujeres mayores, porque también es una población especialmente vulnerable, las más jóvenes, también las mujeres mayores víctimas de violencia de género, cuentan con un espacio gratuito, un teléfono gratuito de atención social, así como plazas que hemos reservado para atenderlas en centros residenciales de mayores. Las mujeres inmigrantes, prostituidas o víctimas de trata con fines de explotación sexual se atienden mediante distintos proyectos subvencionados a través de ONG y entidades sin ánimo de lucro. Estas organizaciones desarrollan iniciativas de atención social, de acogida, de alojamiento, de manutención, desarrollo de actividades formativas y reinserción social y laboral. Las mujeres en situación de especial vulnerabilidad ante la violencia se han atendido a través de 43 proyectos. Y estamos hablando de estas mujeres, de las más jóvenes, de las mujeres mayores, de las personas, de las mujeres migrantes y también de las personas que tienen las mujeres con alguna discapacidad, que hemos dicho que son personas que especialmente sufren la violencia de género. Estos 43 proyectos se han llevado a cabo con ONG igualmente y se han atendido a 8.550 mujeres. Se han desarrollado igualmente programas en el ámbito de la discapacidad contra la violencia de género que ha beneficiado a más de 800 mujeres. Y quiero decir que aquí es muy importante porque
Estos colectivos más vulnerables tenemos una especial dificultad, por eso las campañas de sensibilización que hacemos hacia estos colectivos son vitales, porque tenemos más dificultad para aflorar esa realidad. Especial importancia cobra la atención sanitaria en materia de violencia sobre las mujeres. Se han remitido a los juzgados por parte del sistema sanitario casi 5.000 partes de lesiones, con un incremento que ronda el 30%, más que en 2014. Y tengo que destacar aquí que el nuevo protocolo andaluz sanitario para la atención sanitaria a las mujeres víctimas y las guías rápidas de intervención están dando muy buenos resultados y, por lo tanto, esos 5.000 partes que han salido desde tanto la atención primaria como desde la urgencia han supuesto una intervención urgente y rápida. En el ámbito judicial contamos, como saben ustedes, con los 18 juzgados de violencia sobre la mujer en Andalucía, que han entrado más de 26.000 asuntos. Igualmente, en las unidades de valoración de violencia de género, que han emitido más de 3.300 informes, y valoración psicosocial, un 26% más que en 2014. Aquí tenemos un espacio de colaboración también con la Administración General del Estado que yo creo que es importante de destacar. En el Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía, el conocido como el SAVA, se ha dado cobertura en los juzgados a más de 3.500 mujeres de las atendidas por situaciones de violencia que lo eran por violencia de género. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía se ha personado, porque se persona siempre que hay una víctima. El Gabinete Jurídico de la Junta se persona y se ha personado en 4 nuevos procedimientos tramitados de violencia de género con resultados de muerte cometidos en Andalucía, y se han hecho cuando finalmente ha habido una necesidad de hacerlo. El abordaje integral de víctimas de violencia de género con problemas de adicción se realizó, además, a través ya del tercer Plan de Drogas y Adicciones y en la historia clínica digital. En cuanto a la trata de mujeres, en 2015 se avanzó en la elaboración del acuerdo de formulación de esa estrategia andaluza contra la trata de mujeres y personas menores con fines de explotación sexual, un trámite preceptivo para su posterior aprobación. Señorías, decía casi al comienzo de mi intervención que lo fundamental es la protección y la atención a las víctimas de género. Pues bien, en esta atención es vital la recuperación integral de las víctimas de violencia de género. Importante las ayudas económicas para estas mujeres que finalmente van a ser necesarias en ese proceso de recuperación y de incorporación. Hablar también de las becas que se han realizado y de los cursos específicos para víctimas, en concreto para 233 mujeres víctimas en el programa Cualifica, que saben ustedes que pasó unos momentos difíciles y que finalmente se han recuperado. En esta recuperación integral de las víctimas de violencia de género son necesarias también las medidas en materia de vivienda. Se han llevado a cabo 94 concesiones de alquiler social, además de consolidar las ayudas para la compra de vivienda. Es decir, que al margen del alojamiento que se da en las situaciones de salida del domicilio, después se ayuda, se trabaja en lo que tiene que ver con las concesiones de alquiler social o las ayudas para la compra. Señorías, como otro apartado de especial trascendencia en el informe lo tiene la prevención, la sensibilización para la sociedad en esta materia y, sobre todo, con las personas más jóvenes que con frecuencia se encuentran expuestas a la inmediatez, sobre todo de las redes sociales, de todas las tecnologías de la información y la comunicación. Sabemos de la importancia de la coeducación, sabemos de la importancia de la educación y de los valores en el ámbito no solamente lectivo y educativo, sino en todo lo que es el proceso de relación con la familia. Fundamental, porque los patrones de coeducación, si no se atienden en el propio domicilio y con la propia familia, no tendrán buenos resultados. El programa Forma Joven, la 7ª Escuela de Igualdad para Jóvenes, las guías didácticas de Test Amor,
La violencia no es juego o Implícate por los buenos tratos han sido guías importantes que han atendido a un número superior a 5.000 jóvenes. Los trabajos en la formación de coeducación para las AMPAs, que han contado con la participación de más de 4.273 personas, o las actuaciones de sensibilización y prevención de violencia con menores infractores, más de 1.082 menores infractores que tenían alguna relación en materia de violencia de género. Un caso gravísimo que hay que controlar desde el principio, porque no podemos ya tirar la toalla también con los niños que infringen este tipo de delitos. Y la campaña del 2016, yo quiero terminar diciendo que frente a esa violencia contra las mujeres, la distancia la pones tú y nosotros tenemos que poner esa distancia, una distancia hacia la violencia y un acercamiento hacia las mujeres. Yo, sin más, terminar agradeciendo el trabajo que se hace tanto desde el Instituto Andaluz de la Mujer como desde la Dirección General de Violencia de Género, el que se ha hecho para la elaboración de este informe, y también a sus señorías que en la comisión y en pleno pues son un instrumento fundamental en esta lucha compartida que la tenemos que plasmar definitivamente en ese pacto a nivel nacional con las comunidades autónomas y con las corporaciones locales. Gracias, señor presidente. Gracias, señorías. Muchas gracias, señora consejera. Corresponde ahora fijar posiciones a todos los grupos políticos. Para empezar este turno interviene Izquierda Unida Los Verdes y lo hace de nuevo su diputada, la señora Cortés. Señoría, tiene usted la palabra. Buenas tardes de nuevo. Gracias, presidenta. Queríamos, en primer lugar, las mujeres del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, saludar a las personas, a las mujeres y a los hombres que nos acompañan hoy en este debate sobre el informe de violencia de género del año 2015. Y queríamos empezar, consejera, con una crítica constructiva. Y es que verdaderamente nos pasó igual el año pasado, pero el año pasado no lo planteé, no recuerdo muy bien por qué. Pero este grupo parlamentario considera que no es necesario, políticamente hablando, aprobar el informe de violencia de género del año 2015 en noviembre del 2016. Bien, pero bueno, uno puede entender que efectivamente se tardan en recoger datos. Pero lo que tampoco parece razonable políticamente es que estemos debatiendo hoy de un informe que aprobó ayer el Consejo de Gobierno y que las diputadas que vamos a intervenir aquí hoy hemos tenido un día para leérnoslo, con la cantidad de datos que hay ahí, con la importancia que tiene esto. Esto nos lleva a hacer una crítica de la política de efemérides. No es posible, no es compartido seguramente por la inmensa mayoría de los que estamos aquí, de las que estamos aquí, siendo importante el Día contra la Violencia de Género, abordar estas cuestiones en esa política de efemérides. Yo rogaría o pediría que para el año que viene esto lo hagamos de otra manera. Se apruebe el informe antes, se puede hacer el pleno en noviembre, pero que las diputadas tengamos el tiempo necesario para leer el informe, para debatir el informe, para aprender del informe, para preguntar al conjunto de asociaciones de mujeres qué les parece el informe. En definitiva, para que tengamos un debate con toda la profundidad que merece el informe de la violencia de género. Por no decir que yo, reglamentariamente será así, ya me han dicho que sí, pero incluir en el orden del día del Pleno un informe que no ha llegado a la Cámara, pues a mí también me resulta chocante. Pero bueno, voy a hablar desde la política. Yo espero que el año que viene esto se corrija, que tengamos un debate en este Pleno con el tiempo suficiente para haber podido conocer en profundidad el informe y que pasemos de esa política de efemérides. Con respecto al informe de la violencia de género, algunas cuestiones que quiero destacar, que son las siguientes. Lo que nos dice el informe es que
hay 61,84 mujeres que por cada 10.000, 61,84 mujeres por cada 10.000 que sufren de manera cotidiana violencia de género. Y que se arroja una cifra de 26.668 mujeres que de una manera u otra, de una manera más esporádica, más estructural, más profunda o menos, han sufrido la violencia de género. Y esto es extensivo, en el caso de que haya menores, a los menores, en cualquier caso a las personas que puedan compartir el hogar o que puedan sufrir, no compartiendo el hogar, esa violencia de género. Y está bien poner el número de las mujeres, pero creo que, o creemos desde Izquierda Unida, que el grupo de trabajo del año 2014, que concluyó su estudio en diciembre del 2014, nos planteaba la necesidad de poner el foco en los maltratadores. ¿Qué planteamos desde Izquierda Unida? Pues que si hay 26.668 mujeres que sufren violencia de género o que la han sufrido, hay 26.668 hombres que ejercen el maltrato, que van contra la ley y que son violentos. Y habrá que empezar a poner el foco en que en esta sociedad no se pega, no se mata y no se maltrata. E ir a por esas personas a por esos hombres que incumplen la ley. Y, por lo tanto, abramos una política y un discurso que se materialice en cuestiones concretas de plantear a los hombres que no se pega, que no se mata y que vamos a ir a por ellos, porque sabemos que existen. Hay 26.668 mujeres que han sufrido malos tratos y violencia de género, y eso tiene su correspondiente nombre. Y tienen que sentir el peso de la ley, el peso de la sociedad, de que eso no solamente no se va a tolerar, sino que vamos a buscarlos allá donde estén. Porque efectivamente las mujeres tienen que denunciar, las mujeres tenemos que denunciar, el ámbito familiar tiene que denunciar, sigue teniendo una importancia muy escasa la denuncia del ámbito familiar. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué respuesta damos cuando una mujer ha hecho una denuncia, tiene una orden de protección y de alejamiento y es asesinada? Habrá que responder también ante esa realidad, porque ocurre. Ojalá y no ocurriera, pero la realidad es que eso ocurre. Bueno, pues tenemos que saber qué vamos a responder. Pues claro, el debate el otro día con la asesinada, ¿no?, lo que se deslizaba era que la mujer había tenido un exceso de confianza. Hostia, perdón, ahí el debate no se puede acabar. No es posible que ante una mujer asesinada con orden de protección y orden de alejamiento digamos que es que ha habido un exceso de confianza por parte de la víctima. Que puede ser, pero no parece que esa sea la respuesta de un Estado, con toda la potencia que tiene un Estado a la hora de proteger la vida de las mujeres. El 84% de los hombres condenados por violencia de género son españoles. Lo digo porque últimamente yo he tenido oportunidad de escuchar algunos bulos referidos a que los hombres que son maltratadores es que no son de nacionalidad española. Bueno, pues este informe deja claro que la inmensa mayoría, el 84%, son hombres y son hombres españoles. Y hay otro porcentaje que son hombres que no son españoles. Lo decía la consejera, y es verdad. No es posible que cada 1 de enero pongamos el marcador a cero. Lo hemos dicho desde Izquierda Unida, lo trajo a esta tribuna mi compañera Alba Dobla. Que cada 1 de enero pongamos el contador a cero no nos da a la sociedad una magnitud del problema ante el que nos enfrentamos. No se puede empezar el 1 de enero el contador a cero otra vez. Desde el año 2002 hasta el año 2015, viene en el informe, ha habido ni más ni menos que 879 mujeres asesinadas. Pues el 1 de enero del 2017 no vamos a poner el contador a cero, porque entonces parece que no hay un problema, sino que hay, ¿no?, episodios esporádicos. De esas 879 mujeres asesinadas, 187 eran andaluzas, eran vecinas nuestras. Nos duelen todas las muertes, lógicamente, pero ese es el reflejo de las asesinadas en Andalucía. Dos cuestiones más y termino, antes de que se me acabe el altavoz.
La primera, se lo dijimos el año pasado también y lo volvemos a decir. En agosto del 2015 se aprobó el anteproyecto de ley para modificar la Ley de Igualdad de Andalucía, que trata de combatir, entre otras cosas, la brecha salarial, la necesidad de los planes de igualdad en todas las empresas, algunas cuestiones que pueden ser polémicas, como centros de educación infantil en empresas con más de 500 trabajadores. Bueno, de eso hay debate. Y ahora se ha vuelto a aprobar el anteproyecto de ley para modificar la violencia de género. Les volvemos a decir que apruebe un decreto ley, que este Gobierno tiene competencia, que se ponga la perspectiva de género sobre la posibilidad de aprobar decretos leyes, que cambien de manera inmediata la situación de las mujeres y que luego este Parlamento lo tramite como proyecto de ley, porque anteproyectos de ley son calendas grecas. En agosto del 15 se aprueba el anteproyecto de ley de modificación de la Ley de Igualdad, estamos en noviembre del 16 y una medida que se podía haber aprobado por decreto ley, pues no se ha hecho. Y lo mismo con la de la violencia. Si estamos de acuerdo, si es importante, si viene de un acuerdo con el grupo de trabajo, con las mujeres, aprueben un decreto ley. No dejemos pasar un año más en medidas que pueden ser efectivas al día siguiente de la publicación del decreto ley en Andalucía, porque ese ritmo de trabajo no se corresponde con las necesidades y con las urgencias que tenemos las mujeres en Andalucía. Y termino. Por lo que leemos y oímos, el Partido Socialista y el Partido Popular andan viendo un pacto de Estado contra la violencia. Nosotras estamos de acuerdo, lo hemos planteado. Ahora bien, lo digo porque el Partido Popular no se ha destacado nunca por el feminismo. Sin feminismo no hay pacto de Estado. Los movimientos feministas, la lucha de las mujeres, las movilizaciones feministas, el trabajo de las mujeres feministas tiene que formar parte fundamental, estructural, imprescindible de ese pacto de Estado. Y han dado ya paso a través de algunos organismos en los que las mujeres y las organizaciones. Muchas gracias, señora Cortés. Interviene a continuación el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Lo hace su diputada, la señora Escrivá Torralba. Señoría, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. La violencia de género es la punta del iceberg de un mal que afecta a toda la sociedad, el machismo. Un machismo que durante unos años ha disminuido, pero que ahora está estancado. Y no lo digo yo, lo dicen los informes que demuestran que en nuestros jóvenes se está produciendo un retroceso que, aunque sea leve, es muy alarmante. La sociedad española está plagada de micromachismos que dan como resultado un mayor paro femenino, que las mujeres tengan trabajos peor remunerados y que solo el 5% de las reducciones de jornada por cuidado de familiares las soliciten los hombres. Pero es que a nuestros niños pequeños tampoco se les está educando desde la equidad, porque por mucho que queramos algunos padres educar en la igualdad, el entorno y la sociedad los está condicionando continuamente. Por poner un ejemplo reciente, en un catálogo de unos grandes almacenes, los muñecos bebés pues están dirigidos únicamente a niñas. En las fotos solo aparecían niñas. ¿Qué pasa? ¿Que seguimos inculcando que el cuidado de los menores es cosa de mujeres? Pues parece que con estos catálogos y con esta publicidad masiva que reciben nuestros niños, nunca vamos a cambiar los roles con esta contraprogramación. Educar en igualdad y equidad es fundamental si queremos prevenir comportamientos discriminatorios y violentos hacia la mujer. Los comportamientos violentos hacia la mujer siguen aumentando, como por ejemplo es el caso de la violencia filioparental, que aquí no se refleja, pero que justamente la mayor parte de las víctimas de esta violencia filioparental también la sufren las mujeres y está creciendo. Ante la pregunta que nos surge a todos, ¿se puede reducir la violencia machista sin políticas de prevención y de igualdad
Pues yo creo que está claro, es que no se puede, es que tenemos que prevenir no solo la violencia de género, sino también prevenir el machismo y, sobre todo, prevenir desde edades tempranas, prevenir desde los centros educativos, porque los centros educativos los tenemos que utilizar como motor de cambio de la sociedad. Ahora mismo la mujer no solamente vive la violencia de género, sino vive continuas injusticias en todos los ámbitos de su vida. La ley actual es ineficaz, y no lo digo yo, ni lo dice mi grupo parlamentario. Lo dicen el 44% de las mujeres víctimas de violencia de género. Lo dicen los resultados estadísticos de los últimos 10 años, en los que el número de mujeres asesinadas prácticamente no se reduce. Estas mujeres nos están diciendo que el sistema falla, que hay que ponerse a trabajar para modificar la ley y conseguir que sea mucho más ambiciosa en las medidas para que se pueda cumplir el objetivo de erradicar esta grave lacra. Hagámonos preguntas y busquemos soluciones que mejoren las futuras leyes, tanto las autonómicas como las nacionales. Como, por ejemplo, si solo el 30% de mujeres en situación de riesgo acude a un juzgado, ¿qué pasa con el otro 70% de mujeres que no se atreven a acudir al juzgado? ¿Qué se está haciendo con ellas? ¿No deberíamos volcarnos más en soluciones extrajudiciales para ayudar a esas mujeres que no se atreven a denunciar o que por circunstancias retiran esa denuncia? Hace unos años, cuando yo era niña, tenía una vecina que sufría malos tratos y ella no denunció, pero es que todos los vecinos éramos conscientes de su situación y tampoco denunciamos. Antes era raro el caso de que un vecino o un familiar denunciara un acto de violencia de género, pero lo más triste, como ya ha dicho la portavoz de Izquierda Unida, es que sigue siendo raro que alguien externo denuncie un caso de violencia machista. Por ello, animo a toda la sociedad a que se involucre en reducir el machismo y, en especial, a que denuncie la violencia de género. Y por ello aprovecho para recordar una frase muy reveladora que pronunció Martin Luther King, con la idea de que todos reflexionemos. Lo preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los justos. El informe que conocimos ayer confirma que las políticas públicas llevadas a cabo son insuficientes, que nos queda un largo camino por recorrer. Pero sobre todo nos llama la atención algunos datos, que por ejemplo, de las 28.000 denuncias, solo haya 3.200 condenados. ¿Qué pasa con todas las demás denuncias? Porque no creo que todas se retiren. ¿Qué pasa en estos procesos? También nos llama la atención que no haya un programa para atender al agresor, no solamente para que todo el peso de la ley caiga sobre él, que por supuesto, sino para que esta persona no reincida. Habrá que ver cuántas personas reinciden, habrá que actuar también sobre el agresor para que se reenganche en la sociedad, para que no vuelva a cometer este tipo de actos y pueda tener una relación de pareja sana. Esta violencia se produce en un gran porcentaje por conductas que pretenden mantener el control sobre la otra persona y guarda relación con que en nuestra sociedad sigue arrastrando una imagen de la mujer débil, con estereotipos que se deben combatir desde las fases más tempranas de la infancia, en especial, como ya he dicho, desde las escuelas, con el fin de evitar el desarrollo de actitudes sexistas que pueden desembocar en relaciones de dominio y sometimiento en función del género. Y como creo yo que todos compartimos, no solamente tenemos que implicar a las mujeres, esto no es un tema de mujeres. En la lucha por la desigualdad tenemos que implicar a toda la sociedad, porque el machismo afecta a todos. Puede que la violencia de género no afecte directamente a los hombres, pero está claro que sí que les afecta en su vida, porque le puede afectar a una hermana, les puede afectar a una hija, les puede afectar a una nieta, a una alumna, a una amiga, a cualquier mujer a la que tienen cariño y está en su entorno. De ahí consideramos que sigue siendo necesario que los poderes públicos fomenten medidas que promuevan cambios a nivel educativo, social, económico, político y familiar. Es imprescindible que en las nuevas leyes
que se van a tramitar ahora se incluya por lo menos 9 de las siguientes medidas. La primera, ampliar las disposiciones preventivas, procesales, punitivas y protectoras de la Ley del 2004 para abarcar, con las adaptaciones necesarias, todas las formas de violencia contra la mujer, tal y como exige la Recomendación General de la CEDA y el Convenio de Estambul, que España ha ratificado. Segunda, dotar suficientemente las partidas presupuestarias destinadas a la prevención y a la asistencia social a víctimas. Con voluntad no lo conseguimos. Aparte de gestionar bien, hay que tener recursos económicos. Crear la unidad de coordinación contra la violencia de género en cada comunidad autónoma. Cuarto, aumentar los recursos para poner en marcha en los juzgados especializados en violencia de género el acompañamiento judicial personalizado, lo que evitará esas denuncias retiradas. Quinto, establecer protocolos de intervención específicos para la atención integral a las mujeres que han retirado la denuncia por violencia de género, especialmente proporcionando una garantía habitacional. Sexto, activar de forma permanente el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género, con especial atención a jóvenes y adolescentes. Involucrar específicamente en este plan a todas las instituciones educativas y medios de comunicación. Y yo diría incluso que a empresas. Séptimo, poner en marcha un plan integral para prevenir, proteger y reparar el daño a menores víctimas de violencia de género. Además, debe incorporar las medidas necesarias para garantizar la educación afectivo-sexual y de prevención de la violencia de género en todas las etapas educativas, porque es que ya muchas veces el acoso escolar lleva incluido también una violencia de género, señora consejera. Octavo, llevar a cabo modificaciones legales pertinentes para prohibir la concesión de indultos en cualquier tipo de delito vinculado a violencia de género. Y nueve y último punto, mejorar las campañas educativas para la reducción del machismo. Porque puede ser que a un niño de 4 años es muy complicado explicarle la violencia de género, pero el machismo lo entiende todo el mundo. Señorías, ha habido recortes en muchos aspectos y también estos recortes los ha sufrido las políticas de igualdad. Si realmente queremos poner las mejores medidas en práctica, se necesita participación, consenso y recursos. Y Ciudadanos trabajará y velará porque así sea. Porque una sociedad que mira para otro lado es cómplice de las injusticias que sufren las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Escrivá. Corresponde ahora intervenir a la diputada señora Gómez Corona, en representación del Grupo Parlamentario Podemos Andalucía. Señora diputada. Vale. Muchas gracias, señora presidenta. Saludar en primer lugar a las personas que nos acompañan, personas preocupadas e interesadas por un tema tan sensible, tan importante por esta lacra, que es la violencia machista. Agradecer a la consejera pues su exposición, tan prolija como siempre en datos, y agradecer sobre todo a la Consejería, a la Dirección General de Violencia de Género, al Instituto Andaluz de la Mujer, la elaboración de un informe que nos parece que lleva pues mucho esfuerzo y mucho trabajo detrás. Precisamente por respeto a todo ese trabajo, a todo ese esfuerzo y sobre todo al tema, la lucha contra la violencia de género, nuestro grupo parlamentario no va a valorar el informe. No nos parece serio que hayamos podido acceder al mismo con 24 horas, con apenas 24 horas. No sabemos bien cuáles son los motivos. Nosotros mismos habíamos solicitado esta comparecencia, pero dando por hecho que no se incluiría en el orden del día hasta tanto no pudiéramos tener algunos días más para valorarla. Y, por tanto, como le decía, precisamente por el respeto que nos produce, que nos provoca una materia como esta, y también por respeto al propio informe, que estamos seguros que además de prolijo en datos nos parece serio y nos parece que es una información muy valiosa, pues como le decía, mi grupo parlamentario no va a valorarlo hoy, tendremos ocasión de hacerlo con detenimiento y a partir de ahí le trasladaremos pues las consideraciones oportunas y espero que presentaremos iniciativas en comisión al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Gómez Corona. Es ahora el turno del Grupo Parlamentario Popular y de la intervención de su diputada, la señora Mestre García.
Señoría, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, consejera. Agradecerle de antemano los datos ofrecidos en la tarde de hoy, pero quisiera empezar esta intervención por parte del Grupo Parlamentario Popular teniendo un sincero recuerdo a las víctimas fallecidas en España, a las 39 víctimas y a las 3 víctimas andaluzas. También, por supuesto, a las víctimas como son los menores de edad, que en total en España han sido nada más y nada menos que 25. Así que, por parte, creo que de todo este Parlamento, mostrarle todo nuestro apoyo y el trabajo para que esta situación revierta de una vez por todas en España y podamos, entre todos, acabar con esta lacra social, que afecta igualmente a hombres y a mujeres, sin ningún tipo de dudas. Miren, señorías, yo creo que, igual que han hecho los antecesores en el uso de la palabra a mi persona, quiero reivindicar el que este informe pueda ser analizado y estudiado por parte de todos los grupos con más tiempo, porque si no, podemos pensar que forma parte la violencia de género también de esa forma de hacer política habitual del Partido Socialista y del Gobierno que dirige la Junta de Andalucía, el Gobierno socialista. Y es que ustedes juegan con tener información antes que nadie. Este año lo hemos sufrido con los presupuestos y no queremos volver a sufrirlo con asuntos tan delicados y sensibles como es la violencia machista. De ahí que no es de recibo que en 24 horas tengamos que subir a esta tribuna para analizar ese informe de valoración de la intervención en la violencia de género en Andalucía del año 2015. Ustedes tienen bastante tiempo para analizar, puesto que del año 2015 viene a esta Cámara en noviembre del 2016. Denos también a nosotros tiempo para poder analizar rigurosamente ese informe. Pero, mire, señorías, yo creo que es importante destacar que no empezamos de cero cada año que intervenimos en esta tribuna al respecto, obviamente y afortunadamente, pero sí tenemos que reivindicar año tras año dos cosas muy importantes. La primera es la ejecución presupuestaria del programa 3.1T y de diferentes consignaciones presupuestarias del Instituto Andaluz de la Mujer. Y otra cuestión son los incumplimientos reiterados que la Consejería de Igualdad lleva a cabo en materia de violencia de género. También, diría un punto más, y son los anuncios que nunca llegan a ver la luz, tan importantes como son en el ámbito legislativo. Y me refiero, y comienzo por este último, cuando también hemos conocido, y ustedes han anunciado a bombo y platillo, la nueva ley de lucha contra la violencia de género en Andalucía. Miren, ustedes dicen que va a ser una nueva ley porque hay que adaptarla al contexto europeo, pero no dicen que es que hay que adaptarla también al marco legislativo español. Y, sobre todo, y lo más importante, señora consejera, es que esta modificación emana de un dictamen aprobado hace 2 años de un grupo de trabajo que hizo una gran labor, de la cual me sentí y me siento muy orgullosa de haber pertenecido, y que fue aprobado por unanimidad por el Partido Socialista, por Izquierda Unida y por el Partido Popular. De ahí viene tarde esta modificación de esta ley. Pero, señora consejera, ¿va a pasar lo mismo con esta modificación de la ley contra la violencia de género que usted anunciaba en el día de ayer, que con la modificación de la ley de igualdad de Andalucía, que también data del año 2007 y que ustedes anunciaron en Consejo de Gobierno el 1 de septiembre del año 2015 y que aún no ha llegado el proyecto de ley a esta Cámara, señora consejera? ¿Va a ocurrir lo mismo? Porque, desde luego, no podemos consentirlo. ¿Dónde está ese proyecto de ley, señora consejera, de modificación de la Ley de Igualdad, que el dictamen aprobado por unanimidad también obligaba a esta Cámara a que se ejecutara? Pero vienen ustedes sin hacer los deberes de la Ley de Igualdad y anuncian el anteproyecto de ley de la Ley de Medidas contra la Violencia de Género. Pero el otro está todavía por conocerse. De este le pedimos celeridad e inmediatez, porque no podemos seguir consintiendo que la violencia de género en Andalucía siga acumulando incumplimientos del Gobierno socialista de Andalucía y, por otro lado, vetando a otros partidos políticos, como suelen hacer ustedes hacia el Partido Popular, que hablemos de violencia de género o que hablemos de igualdad, valorando y menospreciando las propuestas y las iniciativas constructivas que al respecto siempre este grupo parlamentario
hace. Mire, señora consejera, el Plan Integral de Sensibilización y Prevención contra la Violencia de Género aún no es una realidad en Andalucía. ¿Qué es lo que pasa con ese plan? Tenemos un gran staff de directivos, de profesionales que trabajan muy especializados y que podrían haber hecho ya realidad este plan de sensibilización. Aún lo estamos esperando, no sabemos qué ocurre, pero desde luego ya es obvio que no es una prioridad para el Gobierno de Andalucía. Y mire, el Pacto Andaluz contra la Violencia de Género, estamos esperándolo, porque se ha hablado mucho en esta Cámara, la propia presidenta del Gobierno de Andalucía ha presumido al respecto. Quería que Andalucía fuera la impulsora en el conjunto de España de un pacto contra la violencia de género. Pues, señora consejera, se ha adelantado España, se ha adelantado el Gobierno, se ha firmado un acuerdo y en esta Cámara se dijo que ese acuerdo, ese pacto contra la violencia de género estaba ya siendo estudiado en el seno del Consejo Andaluz de Participación de la Mujer. Pero a esta Cámara todavía no ha llegado, señora consejera, ese pacto. Por tanto, se nos han adelantado. No se puede presumir de lo que uno no es capaz de cumplir, señora consejera. Todos sabemos ya aquí que las cosas de Palacio, desde luego, van despacio. Pero tanto, señora consejera, ya es inadmisible, sobre todo cuando uno ve sesgos de rédito político en torno a este asunto como es el de la violencia de género. No olvidemos que en esta Cámara la señora presidenta del Gobierno de Andalucía, en su discurso de investidura, llegó incluso a atribuir al grupo parlamentario, al Partido Popular, las víctimas de violencia machista, que ya hay que tener poca catadura moral para hacerlo, como lo hizo en ese debate de investidura. Y mire, señorías, yo creo que a las víctimas de violencia de género en Andalucía hay que trasladarles confianza, hay que trasladarles certidumbre, hay que trasladarles el trabajo incansable de todos los diputados de esta Cámara para acabar con esa lacra. Pero desde luego no pueden ver cómo nos tiramos unos a otros a la cabeza datos, cifras e incumplimientos, porque tenemos que ser diligentes y responsables, coherentes también con lo que representamos. Pero no todo vale, y en esta Cámara se ha escuchado mucha demagogia, que espero que no la haga la portavoz del Partido Socialista en su intervención. Pero creo que hay que reconocer los avances que se producen con el Gobierno socialista de Andalucía y con el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero y con el Gobierno de Mariano Rajoy, porque no podemos decir que las instituciones hayan estado ancladas ni paradas contra esta lacra. Por supuesto que no, y este grupo jamás lo va a insinuar, pero sí queremos que lo que se dice se haga. Así no le podremos achacar, señora consejera, lo que no quiere escuchar y lo que sí le podemos demostrar con datos y con cifras. De ahí que no entendamos cómo el programa 31T de protección a las mujeres víctimas de violencia de género se haya reducido a noviembre del año 2016 del corriente en un 55% a base de modificaciones presupuestarias. ¿Nos pueden explicar esto a qué corresponde? No hace falta invertir los 4,1 millones de euros que tenían previsto para el programa 31T. ¿No era necesario en Andalucía invertir los 4,1 millones de euros? Se ha quedado con la última modificación presupuestaria, señora consejera, en 1,8 millones de euros. El programa 31T. Pero es que, le digo más, hay partidas del IAM que a fecha del corriente mes de noviembre están a 0 euros ejecutadas y otras al 31%. Por ejemplo, las ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia de género, ejecutadas al 31%. La atención psicológica ejecutada, 0 euros. Y la atención especializada a menores, 0. Señora consejera, estas son las cifras. No se escandalice usted. Si nosotros lo que queremos es hacerlo de manera constructiva, poner blanco sobre negro la realidad de los presupuestos del Gobierno socialista de Andalucía contra la violencia de género. ¿Que hemos avanzado en programas? Por supuesto. Y ahí estará el Partido Popular siempre para apoyar a los trabajadores que lo desarrollan y, por supuesto, al Gobierno socialista de Andalucía. Que, por supuesto, estamos mejorando la atención a las víctimas. Así es. Se está mejorando
porque hay una estrategia a nivel nacional que ha invertido en todo el territorio español más de 1.500 millones de euros que propicia eso. La coordinación con las instituciones propicia. Muchas gracias, señora diputada. Es el turno ahora del Grupo Parlamentario Socialista y de su diputada, la señora Pérez Fernández. Señoría. Sí, muchas gracias, señora presidenta, señora consejera. Señorías, desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos afrontar este debate. Señora consejera, por cierto, es verdad que el informe ha llegado tarde, es verdad, es cierto. Es verdad que hemos tenido poco tiempo para verlo, para estudiarlo y para sacar conclusiones. Pero estoy convencida de que a los diputados y diputadas del Congreso no les importaría recibir un informe anual de violencia de género del Gobierno de la Nación, porque sencillamente no han recibido ninguno desde que gobierna el señor Rajoy. Miren, permítame ese inciso. Quería decirle que desde el Grupo Parlamentario Socialista afrontamos este debate, que quizás es uno de los más importantes del año, al menos para nosotros, que trata sobre ese informe anual de violencia de género, sobre ese balance. Y queríamos que este debate y que esta intervención se la dedicáramos a las mujeres andaluzas, a las más de 4.200.000 mujeres andaluzas. Y entendemos que ellas, todas y cada una de ellas, se merecen que este debate sea lo suficientemente serio y riguroso. Y por eso venimos aquí a este debate con esa actitud, con la actitud de construir, de que podamos entre todos y entre todas poner nuestro granito de arena para luchar contra lo que es un reto, desde luego, que tenemos por delante y la mayor amenaza posiblemente que tenga la sociedad en su conjunto. Creemos que se lo debemos a las mujeres andaluzas, a todas, pero especialmente se lo debemos a las que ya no podrán oír este debate. Se lo debemos a Hannah, a Stephanie, a Teresa. Se lo debemos también a esas mujeres que, por desgracia, están ahí fuera y que siguen sufriendo, muchas veces de forma callada, la violencia de género en sus propias carnes. Se lo debemos, señora consejera, y por eso quiero agradecerle que su intervención haya tenido el tono que ha tenido y que lo haya hecho desde la profundidad de los datos y del análisis exhaustivo de los datos. La violencia de género, todos podemos coincidir que es la amenaza más cruel, como le decía, que tiene en este momento la sociedad española, y es un reto que es urgente que abordemos. Un reto que además es un problema de Estado, que nos debe abochornar y que nos debe avergonzar como sociedad. Por eso, precisamente por eso, entendemos que es necesario que todos y todas pongamos de nuestra parte, partidos políticos, entidades, sociedad civil, administraciones públicas, para conseguir ese pacto de Estado que, por cierto, los socialistas, de la mano de las entidades y colectivos de mujeres, a las que agradezco, por cierto, que hoy una representación esté aquí, pues venimos reivindicando desde hace mucho tiempo. Señora consejera, si en este país ha sido posible que lleguemos a acuerdos en temas tan importantes como un pacto contra el terrorismo, ¿por qué todavía no tenemos un pacto de Estado contra la violencia de género? ¿Por qué? ¿Por qué no se ha llevado a cabo, no se ha aprobado ese pacto de Estado contra una lacra que se ha llevado ya por delante más de 800 mujeres en los últimos años? Miren, parece que ese pacto de Estado está más cerca. Lo que se aprobó el otro día en el Congreso, señorías, no fue un pacto de Estado. Fue una iniciativa parlamentaria, aprobada, por cierto, por unanimidad de todas las fuerzas políticas, para comprometerse. En el Senado no se aprobaría porque ustedes tienen mayoría absoluta. ¡Qué casualidad! Pues fue por unanimidad en el Congreso de los Diputados para, precisamente, poner en marcha una subcomisión que trabaje ese pacto de Estado. Por lo tanto, no se aprobó un pacto de Estado, se aprobó el acuerdo para que todas las fuerzas políticas trabajen para que sea realidad ese pacto de Estado. Por cierto, un pacto de Estado en el que tendremos que ser valientes y, desde luego, los socialistas vamos a plantear debates valientes como hemos hecho en Andalucía con ese pacto de Estado andaluz que, por cierto, señora Mestre, le llegó a su grupo parlamentario y a todos los grupos parlamentarios en el mes de agosto, con lo cual no entiendo por qué dice aquí que no conoce el texto del pacto andaluz
que fue además una reivindicación también del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, que, como usted sabe, aglutina a más de 2000 entidades de mujeres. Pero bueno, decía que ese pacto de Estado parece que está más cerca desde el pasado martes, porque hubo un esfuerzo de todas las fuerzas políticas y efectivamente se llegó a un acuerdo. Pero ha tenido que haber manifestaciones, concentraciones, mociones, declaraciones, para que este pacto de Estado, o este compromiso al menos, sea una realidad. Bueno, ha tenido que pasar eso y algo más, que el Partido Popular deje de tener mayoría absoluta en la Cámara, porque si las hubieran teniendo ese pacto de Estado no sería una realidad. Por lo tanto, señora Mestre, si tan claro tenían ustedes que era necesario y tan avanzado lo tenía el Gobierno, ¿por qué nos han hecho perder tanto tiempo? ¿Por qué ese pacto de Estado no está ya? Si ustedes lo tenían tan claro, ¿por qué no lo han puesto en marcha ya? ¿Por qué hemos perdido un tiempo precioso que podíamos estar ya actuando para luchar contra la violencia de género? Miren, causa rubor, desde luego, pensar en algunas de las declaraciones que la señora Mestre ha hecho en esta tribuna hablando de un tema tan serio como es la lucha contra la violencia de género. Y podría caer en la tentación de venir aquí a hacer una intervención de confrontación con el Partido Popular. Podría recordarle los recortes presupuestarios que ha hecho el Gobierno de Rajoy en la prevención de la lucha contra la violencia de género, un 26%, o en las políticas de igualdad, un 30%. Podría recordarle que fueron ellos los que aprobaron precisamente una ley de reforma de la Administración local que le impedía a los ayuntamientos asumir las competencias en políticas de igualdad y que se llevaba por delante los centros de información a la mujer, que son la puerta de entrada en la mayoría de los casos de las mujeres maltratadas. Podría ponerle muchos ejemplos, señora Mestre, muchos ejemplos, pero ¿sabe? No lo voy a hacer. ¿Y sabe por qué no lo voy a hacer? Porque podría ser fácil hacer una intervención así, sería muy fácil hacerla, pero no sería útil. No sería útil. ¿Y sabe por qué? Porque los 109 diputados y diputadas que estamos en esta Cámara tenemos el compromiso y la responsabilidad de representar a todas esas mujeres que están ahí fuera y que precisamente muchas de ellas sufren en sus carnes la violencia de género. A ellas nos debemos y por eso tenemos que hacer un trabajo serio que se ha hecho en esta Cámara, por cierto, en la legislatura anterior. Y mirad, miren, señoría, creo que el informe del que nos hablaba la señora consejera y que hoy traemos a debate pone de manifiesto algunas cuestiones que son muy preocupantes. Lo decía la señora consejera. Y hay tres aspectos que a los socialistas nos preocupan especialmente. El primero de ellos, la edad de las víctimas. Cada vez las víctimas son más jóvenes. Y por eso creemos que hay que insistir en las medidas de prevención dirigida precisamente a esa población, a los jóvenes, a los adolescentes. En segundo lugar, las nuevas formas de violencia, las nuevas formas que se están dando debido a esas nuevas vías de comunicación y de relaciones, pues se están dando nuevas formas de maltrato que también tenemos que investigar y que también tenemos que atajarla. Y en tercer lugar, la situación de los menores. La situación de los menores, que es muy preocupante y que son también víctimas de la violencia de género. Señora consejera, nosotros desde el Grupo Parlamentario Socialista creemos que Andalucía tiene que seguir liderando la lucha contra la violencia de género. Tiene que seguir liderándola a nivel nacional, con ese pacto andaluz que fue muy valiente y que fue mérito, por mucho que la señora Mestre se lo quiere quitar, de las entidades y de las asociaciones de mujeres y de una presidenta comprometida con las políticas de igualdad, como es la presidenta Susana Díaz. Porque el único antídoto que hay contra la violencia de género, el único, es la defensa de la igualdad. Y por eso, en esa tarea, desde luego los socialistas no vamos a escatimar ni recursos, ni esfuerzos, ni ganas. Nos vamos a dedicar cada minuto de nuestro tiempo en defender esas políticas de igualdad que son las únicas formas de combatir precisamente la violencia de género. Y ese pacto andaluz fue un pacto valiente que debe servir de guía para ese pacto estatal, porque planteaba encima de la mesa debates que son muy interesantes. Por ejemplo, precisamente esa protección a los menores. Un maltratador nunca es un buen padre, nunca. Por lo tanto, hay que eliminar que puedan tener derecho al régimen de visita esas personas, esos hombres maltratadores con sentencia firme. Hay que hacerlo,
porque si no ponemos en riesgo a nuestros niños y a nuestras niñas. O con iniciativas tan importantes como considerar la violencia machista como un terrorismo, es que es un terrorismo. O como iniciativas que pretenden que no se puedan acortar las condenas, las penas de los maltratadores. Pues ese debate que hemos conseguido desde Andalucía, con las entidades, con el Gobierno andaluz, con la presidenta a la cabeza, tenemos que liderarlo a nivel nacional. Y lo vamos a hacer, le pese a quien le pese, porque es la reivindicación de aquí. Muchas gracias, señora diputada. Para cerrar este debate, tiene la palabra la señora consejera de Igualdad y Políticas Sociales. Gracias, señora presidenta. Señoría, en primer lugar, tomar nota del tiempo de remisión del informe a los grupos que han propuesto sus señorías. Saben ustedes que, tal como se aprobó en el Consejo de Gobierno, se lo remitimos, pero posiblemente tienen ustedes razón al necesitar más tiempo para trabajarlo. Eso significa que nosotros, además del debate que estamos teniendo hoy aquí, podemos tenerlo en más profundidad, si sus señorías quieren, en la propia Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, porque creo que merece la pena. Es decir, creo que este tema da juego suficiente como para, da juego en el sentido de que es necesario y que permite que profundicemos y que sigamos analizando los datos. Luego, en ese sentido, a todos los grupos que han hecho esta consideración, pues yo retomo esa propuesta. En cuanto a lo que me han planteado sus señorías, por ir en concreto a lo que ustedes me han ido planteando, poner el foco, decía la portavoz de Izquierda Unida, en el maltratador. Nosotros estamos poniendo ese foco. Este año, fundamentalmente, la campaña del 25 de noviembre pone el foco en el maltratador. Por eso ponemos los límites al maltratador y los límites como una cadena social, no solamente en el ámbito profesional, sino social, de límites al maltrato, que creo que es absolutamente relevante, porque al final no solamente son las condenas. Asombraba la portavoz de Ciudadanos al respecto de las condenas. Hay un problema evidente de formación en toda la cadena de profesionales, por eso es importante la formación de los profesionales que ustedes han destacado y en el que nosotros estamos también trabajando. Es importante, además, decir que los datos que con la portavoz de Izquierda Unida nos comentaba son datos del Consejo General del Poder Judicial, y creo que es importante precisamente que veamos esos datos para que nos hagamos una idea de dónde debe estar el foco de nuestra intervención, dónde debe estar el objetivo de nuestra intervención, tanto a nivel preventivo como a nivel después de protección. Creo que eso es muy importante. Importante también. Ustedes hablaban del tema del Pacto de Estado. Lo han comentado sus señorías, algunas en alguna ocasión. Bueno, decirles que nosotros este tema lo llevamos trabajando mucho tiempo. Como ustedes saben, se aprobó en Consejo de Gobierno justo en el 2015, finales del 2015. Ese Pacto de Estado, con un esquema muy simple de propuestas, se mandó a todas las asociaciones de mujeres, también se les mandó a los grupos para que hicieran las aportaciones, se mandó a los ayuntamientos, se mandó a la Federación Española de Municipios y Provincias, se mandó a las comunidades autónomas, y ha habido 2.000 asociaciones trabajando durante prácticamente un año en este tema, con propuestas muy concretas que finalmente se tradujeron en un informe y en unas propuestas que se le remitieron a los responsables de sus grupos parlamentarios, que imagino que se lo harían llegar a los portavoces correspondientes, y se hizo con un registro de 2 de agosto del año en curso, donde venían las propuestas concretas. Y nosotros estamos muy contentos porque al final en esta Cámara hubo una resolución de todos los grupos en el que estaban de acuerdo todos los grupos en la necesidad del pacto. Tenemos propuestas para el pacto, se hacen las propuestas para el pacto. Nosotros, junto con la resolución y las propuestas, la hemos remitido al Gobierno. Y debo decirle a ustedes que se le ha remitido también a las Cortes, donde se estaba debatiendo sobre este tema. Y al final
las propuestas que se han incluido en ese documento de inicio que se lleva a la subcomisión en el Congreso de los Diputados, recoge todas las propuestas que han hecho las mujeres de Andalucía, 2.000 asociaciones trabajando. Creo que tenemos que respetarlas todas. Yo creo que es muy tentador que esto siempre sea un rifirrafe a raíz de cualquier tema, también la violencia de género. Y yo sé que además siempre hay cosas que sean motivo de elementos de trasiego y de rifirrafe en este tema. Lo entiendo. Por supuesto, en la gestión siempre hay dificultades, hay problemas y lo entiendo. Pero entiendan ustedes que si nosotros le transmitimos a la sociedad que ni siquiera para este tema somos capaces de ponernos de acuerdo, estamos perdidos. Estamos perdidos. Perdidos. Al final, las mujeres han hecho una propuesta. Nosotros la hemos recogido. Ustedes todos, sus señorías, todos los grupos, yo también, porque voto igualmente aquí, que soy parlamentaria, hemos decidido que sí es necesario. Lo hemos elevado y no le demos más vueltas. Se está trabajando. Se constituye la subcomisión. ¿Por qué? Porque el pacto no es de Andalucía. El pacto va desde Andalucía, pero no es de Andalucía. Ni es el pacto de la FEN, ni es el pacto de Valencia, ni es el pacto de Extremadura. Es un pacto de Estado donde están todos los niveles del Estado. No nos liemos, el Estado son la Administración General del Estado, es la comunidad autónoma y son las corporaciones locales. Somos todos y también un pacto social, también las instituciones. Luego, es importante, se hace una propuesta, pero es un tema global que se tiene que liderar de forma global. Por eso el pacto está ahora donde tiene que estar. Donde tiene que estar, ¿vale? Así que yo creo que eso es una buena noticia. Al respecto de las medidas y de las leyes, nosotros lo que aprobamos y de lo que informé yo después del Consejo de Gobierno fue de un anteproyecto en materia de la reforma de la ley del 2007 de violencia de género de Andalucía. No fue ahí un informe sobre un documento, no, fue una propuesta con medidas concretas que estamos anticipando, se lo comento a la portavoz de Izquierda Unida. Estamos anticipando el atender a víctimas aunque no hayan denunciado, estamos anticipando el tema habitacional, estamos anticipando programas, estamos anticipando, ¿por qué? Porque la realidad va por delante de la norma normalmente. Y estamos anticipando muchas de las medidas que hemos incluido dentro de la reforma legislativa. Y la reforma legislativa es consecuencia del trabajo de la Cámara, de las propuestas de la Cámara y también de las propuestas que han hecho las propias asociaciones de mujeres, las propias asociaciones feministas al respecto de este tema. Y yo creo que también es muy importante, además, lo que comentaba la portavoz de Ciudadanos al respecto de cómo trabajamos con los agresores o con los maltratadores. Señorías, con los maltratadores se trabaja normalmente en instituciones penitenciarias cuando están condenados. No, es que y también con los más jóvenes fuera de. Y se trabaja en prevención. Lo que no puede ser es que sea un elemento el trabajo con ellos, las terapias, para no cumplir sus condenas, bajo ningún concepto. Solamente será fuera de instituciones siempre y cuando no sea para pasar a un grado diferente de la condena que estos hombres tienen. Porque al final tenemos que ser absolutamente intransigentes con los maltratadores, absolutamente intransigentes desde todos los puntos de vista, también desde el punto de vista de sus condenas, que creo que eso es absolutamente fundamental para mandar un mensaje de que esto no sale gratis, que esto es mucho dolor el que se causa y no sale gratis de ninguna de las maneras. En cuanto al tema de lo que comentaba su señoría del PP, nosotros tuvimos un debate en comisión con el tema del presupuesto en materia de violencia de género. Yo les dije a su señoría, les remití un desglose, que el presupuesto de violencia de género no es la Dirección General de Violencia de Género. Se empeñan en los 4 millones de la Dirección General de Violencia de Género. La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales tiene un presupuesto en materia de igualdad y de lucha contra la violencia de género de 45,5 millones de euros.
de los que dirigido a violencia de género son 20.420.000 para la lucha contra la violencia de género, un 9% más para el del 2017. La Consejería de Justicia e Interior, a su vez, tiene para esta materia 2,2 millones de euros en materia de violencia de género, que hay que sumar a los 20,420.000. Y decir también que hay otras consejerías que trabajan en este tema, todo lo que se trabaja en materia de prevención por educación, todo lo que se trabaja ahora mismo en los planes de igualdad, no solamente en educación, también en agricultura, todo lo que en la propia corrección que se hace de género en los propios presupuestos van dirigidos ahí. Yo no le voy a decir lo que nos transfieren para esta materia, porque la reducción ha sido en torno al 27%, pero no lo voy a decir porque nosotros tenemos nuestras competencias y otros que den cuentas por las suyas. Nosotros trabajamos en esta línea, creo que hacemos un esfuerzo muy importante, que tenemos una red que es la mayor que hay en el territorio de este país ahora mismo para intervenir. Hablaban ustedes de la importancia de sensibilizar y de prevenir. Estamos trabajando en este tema, lo hacemos, le comentaba a su señoría anteriormente, y ahí no me corté, los micrófonos me cortaron, lo hacemos con las AMPAs, con el profesorado, trabajando fundamentalmente en el ámbito educativo. Lo estamos también haciendo a través de la red Guadalinfo, en una campaña de sensibilización que llega a través de las redes a todos los puntos de nuestro país. Lo hacemos también, además, decir que en esta red tenemos a 531.000 mujeres trabajando ahora mismo también en esta materia. Lo estamos haciendo con la formación a profesionales. Yo quiero hacer una mención especial a lo que ha sido el 6º Congreso para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres, que ha tenido más de 1.000 asistentes presenciales en 2015, una formación exclusivamente dirigida a profesionales en todos los ámbitos, jurídico, sanitario, social, educativo, de seguridad, todos los que se relacionan con la víctima, más de 3 millones además de impresiones y una tendencia nacional en la fase digital, no solamente en la presencial. Como también es esencial la formación en el ámbito educativo a través de las 8ª Jornadas Construyendo Igualdad, que ha sido importante, o la formación especializada del IAN para los profesionales que trabajan en esta materia, o la Red Andaluza de Formación contra el Maltrato a las Mujeres, la Red Forman, que ofreció también actividades que llegaron a más de 2.117 profesionales, o los más de 12.000 profesionales que se han especializado en el tratamiento de violencia de género a través de acciones formativas de la propia Junta de Andalucía. Y en la cooperación institucional yo tengo que destacar convenios y protocolos que hacemos a todos los niveles. Lo hacemos con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, lo hacemos con la Administración General del Estado y lo estamos haciendo, y yo creo que es importante, con protocolos que hagan más eficaz la protección de las víctimas, porque al final, cuando se produce una víctima después de tener una orden de alejamiento, después de haber denunciado y después de incluso tener una orden de protección, lo que detectamos es que el sistema hay que reforzarlo para evitar que falle en esa cadena de compromiso que debe haber entre las distintas instituciones y profesionales. El nuevo protocolo de detección e intervención en la atención a las víctimas de la ciberdelincuencia de género ha sido muy importante. En estos momentos está funcionando muy bien, o el Protocolo Marco Andaluz de Coordinación y Cooperación Institucional para la mejora de la actuación ante la violencia de género, que es un protocolo firmado por todas las partes a forma de pacto también, o el borrador de reglamento de las comisiones locales y provinciales de violencia, que lo hemos hecho a través de los ayuntamientos, pero coordinados con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. El plan para su correcta implementación en el 2015 del Proyecto Integral de Seguridad y Protección a Víctimas de Violencia de Género. No le digo las siglas porque soy negada, no me gustan las siglas, pero así es, Proyecto Integral Andaluz de Seguridad y Protección de las Víctimas de Violencia. Este proyecto contempla varias actuaciones, yo creo que es muy importante: el sistema de seguimiento integral, el sistema Biogen, cuyo convenio para la conexión de dichas aplicaciones se firmó en el 2013, la importante labor realizada por las redes de cooperación internacional desde Andalucía, que es lo último que voy a destacar,
fundamentalmente a través de la Agencia de Cooperación, los 9 proyectos internacionales que han beneficiado a casi 50.000 personas, en las que más de 41.000 eran mujeres, y hablamos de una violencia de género muy, muy estructural en países donde finalmente estamos trabajando a través de la cooperación. El Consejo de Gobierno del 17 de noviembre, señorías, de 2015, aprobó ese pacto. Posteriormente, el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres aprobó un contenido para el pacto. Aprobaron ustedes, sus señorías, y yo también, la resolución de apoyo a ese pacto de todos los niveles del Estado. Se aprobó aquí. Y finalmente se ha hecho un documento que está siendo la base para iniciar el trabajo profundo y serio que tiene que ser el pacto. Y le voy a decir a la portavoz de Ciudadanos que la ley sí ha sido efectiva. La Ley 1/2004 de lucha contra la violencia de género, la ley integral, ha sido efectiva, es efectiva, porque es una ley que puso a la luz un tema que estaba en el ámbito de lo privado, de lo particular, de las puertas adentro, que no se condenaba socialmente, que no se condenaba de manera expresa. Eso ya no es así. Ahora el maltratador sabe que no lo hace bien. Ahora el maltratador sabe que tiene una condena social. Y la maté porque era mía ha ido cambiando de manera, avanzando en ese cambio social que hace que personas como actores, cantantes y personas importantes, pero también personas sencillas, se hayan jugado el tipo defendiendo a mujeres que son violentadas y que son maltratadas en la calle o en el ámbito, en espacios públicos. ¿Hay que hacer más? Pues por supuesto que hay que hacer mucho más, pero que hay mucha conciencia social y la intervención tiene muchísimo que ver con la Ley Integral 1/2004 de lucha contra la violencia de género. Es cierto, ahora vamos a modificarla nosotros aquí. Estamos convencidos que se modificará a nivel estatal. La propuesta que nosotros aprobamos, el anteproyecto que se aprobó ayer en el Consejo de Gobierno, incluye medidas de las que usted ha hablado. Yo espero que cuando ya se lea el texto con más detenimiento lo vea. Amplía a los convenios como Estambul lo que se entiende por violencia de género y establece una serie de medidas de las que hablaremos con seguridad largo y tendido, no solamente en la comisión, sino en el Pleno. Yo espero que finalmente este esfuerzo compartido que hacemos, porque es compartido, le demos forma y además le demos de forma que las mujeres entiendan que en esto buscamos los espacios de encuentro, en otras cosas también, pero en esto de manera clara y contundente. Vamos a estar necesariamente de acuerdo para resolver este problema que nos atenaza a todos y que es un problema gravísimo de la sociedad. Casi 900 mujeres, son muchas mujeres asesinadas por un terrorismo machista que no se acaba y que nosotros, entre todos, tenemos que terminar. Gracias, señoría. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora consejera.